En este video, nos sumergiremos en las páginas del Libro de Mormón, descubriendo narrativas llenas de significado y sabiduría. Únete a nosotros mientras exploramos las lecciones eternas que este libro sagrado tiene para ofrecer. Basado en hechos reales tal como está registrado en El Libro de Mormón. Otro testamento de Jesucristo. Hola, mi nombre es Klaus García. El día de hoy vamos a estudiar la lección de Primera de Nefi 6 al 10 del manual Ven, Sígueme. Mientras Nefi y sus hermanos regresaban de Jerusalén con la familia de Ismael, Leí con Saría quedaron en el desierto. Ya sabemos de que el viaje aproximadamente duraba cerca de 28 días, ¿no? Y Leí estaba muy preocupado por sus hijos, sus dos hijos mayores, Lamán y Lemuel. Como hemos visto en los primeros capítulos, Lamán y Lemuel eran muy duros de corazón, muy incrédulos. Queremos pensar de que durante esos 28 días Leí oró mucho por ellos. Oró mucho por ellos. Y como consecuencia de esto, él recibió una de las visiones más hermosas que conocemos como miembros de la iglesia. En algún momento de nuestra vida dentro de la iglesia ya hemos oído hablar mucho sobre esta visión. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es el capítulo 8 y 10. El Elder Boyke Packer nos dice que cada uno de nosotros estamos inmersos dentro de este sueño, dentro de esta visión. Y que cada uno de nosotros puede ver y evaluar su condición al estudiar el capítulo 8 de Primera de Nefi. Y eso es cierto porque según el Elder Packer y según lo que está en la escritura, hay cuatro grupos de personas que se acercan al árbol de alguna manera de la vida. ¿Ya? Como vemos en la pizarra, representado esos cuatro grupos con el número 1, 2, 3 y 4. ¿No? Y he procurado graficar el sueño de Leí. Entonces, podemos ver nosotros de que al iniciarse el sueño, Leí se encuentra, dice, en un desierto oscuro y lúgubre, como podemos ver. Y hay un varón, un ángel que se presenta ante él y le invita a seguirlo, ¿no? Y durante muchas horas él estuvo caminando por ese desierto, ¿ya? Hasta que él finalmente oró al Señor. Y como resultado vemos el campo blanco, grande y espacioso, ¿no? En donde hay mucha gente. Leí, tras el curso de su vida, dentro de la visión, él llega a probar el fruto del árbol y define esto como algo sumamente delicioso, algo que produce un gozo inmenso al alma, ¿no? Pero es bonito saber de que tras el recorrido de nuestra vida, lógicamente una vida de pruebas y de sufrimientos, de resistencias a las pruebas, a toda tentación, nosotros podemos darnos cuenta de que hemos vencido, ¿no? Y ese es el mensaje del día de hoy. Vamos a estudiar un poco. Como les dije al principio, una vez que Leí probó del fruto de este árbol, su deseo fue primero pensar en su familia, ¿no? Y buscó a sus hijos, buscó a su familia para invitarlos también a participar de este fruto.
Y él cuenta de que vio en el manantial, en el origen del río, él vio a su esposa, a Nefi y a Sam. Pero al principio no vio a los dos hijos mayores, ¿no? Y los invita a venir. Y ellos vienen y participan del árbol. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pasaron por todo el proceso, por el cual pasan de sufrimiento y de dolor, de tristezas y alegrías, de resistencias, de guardar las leyes del Señor. ¿Ya? Y él buscó a Lamán y a Lemuel. También los encontró en el manantial, los invitó a venir y ellos no quisieron. Entonces aquí se inicia, toda esta hermosa visión se inicia y vamos a poder analizar, ¿no?, de las razones por las cuales algunos llegaron al árbol de la vida y otros no. Podemos definir y ver que el grupo 1, ¿no?, se nombra en el versículo 21, ¿no?, aquellas personas que representan. En realidad nosotros todos venimos de acá, ¿verdad? Todos venimos de acá, ¿ya? Pero clasifiquemos, en la visión se clasifica a 4 tipos. En el versículo 21, vi innumerables concursos de gentes, muchas de las cuales estaban apremiando a fin de llegar al sendero, ¿no?, que conducía al árbol del cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron, dice, y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. El primer grupo, ¿no?, se adelantó, ¿no? El primer grupo está representado por el número 1, ¿ya? Y ocurrió, dice, que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron, ¿no? Ahí está, ¿no? Ellos, ¿no?, ellos entraron en el sendero. Los del grupo 1 entraron en el sendero, pero la escritura no dice que ellos se aferraron a la barra de hierro. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? Ellos entraron al sendero, o sea, se bautizaron en la iglesia, ¿no? Y es bonito pensar, es bonito saber de que hasta cierto punto ellos tuvieron esa oportunidad de persistir, de perseverar, pero dice que la niebla, que representa las tentaciones de este mundo, ¿ya?, y lógicamente que detrás está Satanás, ¿no?, los desviaron muy rápido, ¿no? Entraron, dice, a la senda que corre al costado de la barra de hierro. Entraron, ¿no?, por eso lo pongo acá, ¿no?, pero no se aferraron. ¿Qué tipo de personas creemos que pueden ser ellos, ¿no? Aquellas personas que, como dice el del David Bernard, de repente no consideraron las escrituras como su fuente de apoyo, no lo hicieron, lo pusieron de lado, no le dieron la importancia que deberían haberle dado. Entonces, como consecuencia de esa decisión equívoca, no tenían un respaldo espiritual para soportar o resistir una tentación. Así que se desviaron, se fueron, ¿no? Entonces, tenemos al grupo 2. El grupo 2, y sucedió, dice, que vi otros que se adelantaban y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Ellos se asieron a la barra de hierro, se aferraron a la barra de hierro. Pero como veremos más adelante, hay una diferencia entre el grupo 2 y el grupo 3, ¿no? Dice que estos hombres y mujeres participaron, llegaron a probar el fruto del árbol, lo hicieron. Y después de haber comido, dice, del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados.
¿Y por qué se avergonzaron? Lograron llegar al árbol de la vida, lograron participar del fruto, hicieron convenios mayores. ¿Y por qué se avergonzaron? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y podemos ver al voltear la página de que dice que miraron en derredor de ellos, miraron. Y yo decía, ¿a dónde estaban mirando? Total, ellos estaban mirando al edificio grande y espacioso. Yo también dirigí la mirada, dice, y alrededor, y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra. ¿No? Y ya sabemos las características de estas personas, ¿no? Estaba lleno de personas, tanto ancianos como jóvenes, hombres, así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo de escarnio, ¿ya? Con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de lo que se mojaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Pero también la Escritura dice que muchos de ellos ya se dirigieron hacia allá, ¿no? ¿Qué causó, hermanos? ¿Qué causó que este tipo de personas que probaron, hicieron convenios mayores, ¿no? Resistieron, ¿no? Se aferraron a la vara de hierro a través de esta densa nube de tentaciones y de pruebas? Llegaron, lo lograron. ¿Qué causó? No resistieron la burla, el desprecio, las guerras, ¿no? El sufrimiento. ¿Qué cosas más no resistieron? ¿No? Fíjense que avanzar por el sendero, ¿no? ¿Por qué el sendero está puesto al lado de la vara de hierro? ¿Por qué van juntos los dos? ¿No? ¿Qué representa? Jesucristo dijo que estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación, y pocos son los que la hallan, dice, ¿no? Ahora, ¿por qué es estrecho ese camino? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace estrecho? ¿Qué es lo que hace que muchos de nosotros no resistamos a andar por ese camino? ¿No? Aquí puse una palabra, leyes, que es igual a mandamientos, ¿verdad? No cometerás adulterio, no hurtarás, amarás a Dios por sobre todas las cosas, no te postrarás ante ídolos, no mentirás, ¿no? Leyes estrechas, ¿no? Guardarás el día de reposo. Muchos de nosotros no respondemos positivamente a las leyes, al estrecho camino. Y nos cansamos de vivir leyes, de esforzarnos por vivir, y decimos que Dios no responde a nuestras oraciones, y hacemos exactamente lo que hacía Lamán y Lemuel. Primero empezamos murmurando, quejándonos, ¿no? ¿Qué es lo que causa? Precisamente esto es lo que causa que muchos se aparten de la iglesia. Incluso aquellos que han hecho convenios en el templo. El grupo 3. Del grupo 3 dice el verso 30. Él vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante asidos constantemente. Les dije hace un momento de que había otra palabra que se agregaba a asirse a la vara de hierro. Aquí agrega la palabra, no, leí. Dice que estaban asidos constantemente a la vara de hierro hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. ¿Qué significa asirse constantemente a la barra de hierro? ¿No? Estudiar las Escrituras, meditarlas, ¿no? Esforzarnos por vivir, por ser fieles a los convenios matrimoniales, hacer
todo el esfuerzo del mundo por guardar los días de reposo, el día de reposo, las oraciones familiares. Y algo de lo que personalmente yo puedo testificar es de las noches de hogar, ¿no? En donde nosotros nos edificamos, nos fortalecemos como familias. Cada cierto tiempo renovar los convenios en el templo y tantas otras cosas más. A veces cuando las personas se apartan de la iglesia dicen, a mí me exigían todo eso, ¿no? Todo eso. Pero es cierto, hermano, es cierto de que cómo nosotros podemos aspirar a lograr éxito, a lograr una exaltación, si nos negamos a cumplir con leyes mayores. La sección 76 de Doctrina y Convenios nos detalla las características de aquellos que logran participar del árbol de la vida, que logran la exaltación. Dice que aquellos que fueron valientes en el testimonio del Señor, la valentía para vivir los mandamientos, para esforzarnos. Lógicamente no vamos a vivir una vida perfecta, ¿no? No vamos a hacerlo, pero podemos hacer lo mejor que nosotros podamos, esforzarnos. Cometemos errores, nos levantamos, seguimos. La pregunta es, ¿no? Vemos otra palabra aquí en el verso 30, cuando estos hombres y mujeres que llegaron al árbol de la vida, dice, se postraron. ¿Por qué lo hicieron? A diferencia de los otros que solo participaron del fruto. Uno puede sentir ese gozo cuando paga el precio, ¿no?, de la rectitud. Y podemos decir al final del camino, lo logramos, ¿no? Después de tantas cosas, de tantas luchas espirituales, ¿no? A veces entre miembros de la iglesia nos enojamos, ¿no? Y este tipo de conflictos también causa de que nos apartemos de la iglesia, ¿no? Muchos no resisten este tipo de cosas. Recuerdo a un hermano que dijo, si yo vengo del mundo, dice él, ¿no? O dijo, yo vengo del mundo y encuentro los mismos problemas aquí, entonces ¿para qué quiero estar aquí? Yo personalmente le di testimonio a este buen hombre de que aquí en la iglesia es diferente en el sentido de que venimos nosotros e iniciamos un camino de pruebas. No podemos hallar perfección entre los miembros de la iglesia, no lo vamos a hallar. Mientras el Señor Jesucristo no venga, no va a haber perfección. Podemos hacer el esfuerzo y luchar continuamente por ser lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, hermanos, aquí está, ¿no?, el tercer grupo. Y podemos ver que hay un cuarto grupo. Hay un cuarto grupo. En el verso 31 dice, y vio también otras multitudes que se dirigían a tientas hacia el grande y espacioso edificio. No les interesaba en absoluto ninguna iglesia, nada, ¿no? Ellos estaban a tientas entre el vapor de tinieblas. ¿Qué significa andar a tientas? Es cuando tú estás en una oscuridad total y no ves, ¿no? Pero eso no quiere decir que estas personas no son personas preparadas. Muchos de ellos son científicos, son gente educada, ¿no? Así como también gentes que quizás no se han desarrollado mucho intelectualmente. Pero hay de todo en este mundo, ¿verdad? Es toda una variedad de inteligencias. Pero a tientas ¿de qué? Pero tenían un objetivo, dice, ¿no?, este edificio. Pero dice que ellos se dirigen, ¿no?, a tientas a ese grande y espacioso edificio. Pero al andar en la oscuridad espiritual, cayeron, dice, en senderos prohibidos. Y ya sabemos, hermanos, de que la fuente, el río, ¿no?, donde estaban parados, donde Leí describe de que
Nefi describe de que Leí estaba tan emocionado cuando vio la visión que no se fijó en la turbulencia de las aguas y de que esas aguas eran sucias. Y de ahí la simbología del hecho de que Saría, Nefi y Sam salen de la fuente. No estaban en las profundidades, estaban en la fuente, en el inicio del río. ¿Ya? Entonces, ellos salen. Pero estas personas que caen en senderos prohibidos, dice que se ahogaron en las profundidades de este río, que representa las profundidades del infierno. La pregunta es, ¿a dónde, a cuál de estos 4 tipos de personas pertenecemos nosotros? ¿O dónde queremos estar? ¿Qué tipo de personas queremos ser? Esa es una pregunta que en forma individual podemos respondernos. Es una pregunta de introspección, ¿verdad? Evaluarnos personalmente cuál es nuestra condición frente a Dios. ¿No? El padre Leí, como todo padre, deseaba que su familia esté junto a él. Pero como verán, 2 de ellos no pudieron participar. Se dice que hay una sola cosa, hay cosas que Dios no puede hacer, ¿no? Parece tonto, pero hay cosas que Dios no puede hacer, como por ejemplo, obligarle a alguien a entrar al reino celestial, ¿no? No puede interferir en el albedrío de los individuos, de sus hijos. Nosotros como padres podemos orar por nuestros hijos, ¿no? Y al igual que Leí, aconsejarles con amor, enseñarles las escrituras, ¿no? Pero la naturaleza de cada ser es diversa. Es bonito analizar esos temas porque tendríamos que hablar de la vida premortal y estas cosas, ¿no? La ley de causa y efecto, porque estos seres vienen con esas naturalezas así. Entonces, pero ese es otro tema, ¿no? Esos son temas diferentes. Entonces vemos, hermanos, ¿no? y podemos ver esta visión como una representación también. Mira, tenemos a Leí ahí invitando a su familia. Y metafóricamente, ¿a quién representa Leí? ¿No? Representa a nuestro Padre Celestial, hermanos, invitando a la multitud de sus hijos a participar de los frutos del árbol de la vida. ¿Qué representa el árbol de la vida? La Escritura nos dice que representa la manifestación del amor de Dios al enviar a su Hijo a nacer en este mundo para salvarnos, a sacrificarse. Y los frutos son la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita a participar, a hacer convenios eternos con nuestro Padre Celestial. Nos llama. Al igual que el Padre Celestial envió a su ángel a visitar a Leí y lo invitó a caminar por ese desierto lúgubre, ¿verdad? Así también nuestro Padre Celestial nos invita a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué caminar por un desierto oscuro y lúgubre? Porque para nosotros, a diferencia de nuestro Padre Celestial, Él ya pasó hace miles y millones de años su prueba personal. Pero nosotros necesitamos caminar precisamente por este tipo de experiencias para que adquiramos la fuerza necesaria, la fuerza espiritual que requerimos como individuos, ¿no? Y precisamente al pasar esas pruebas, produce en el ser humano un gozo supremo, el saber que vence, que luchó y que su sacrificio, su fortaleza, sus oraciones, todas sus experiencias, toda la resistencia que adquirió durante ese proceso no fue en vano, ¿no? Hay un gozo supremo en lograr estas cosas. Y ahí tenemos, hermanos, ¿no?, la invitación del Padre Celestial. Vengan y coman de aquel fruto, ¿no? Vengan.
si alguno de nosotros estamos dudando de nuestra fe, ¿no? Reconsideremos nuestras condiciones. Reconsideremos que el Padre Celestial siempre nos va a invitar a venir a Él. Él nos espera con los brazos abiertos. Y lo hermoso de todo esto es, y vemos a un Nefi en el capítulo 10, ¿no? En el verso 17, vemos a Nefi con ese deseo todavía de, ¿no? Constante de aprender, ¿no? Cuando él volvió con la familia de Ismael, cuando él y sus hermanos volvieron con la familia de Ismael, el padre Leí les contó pues sobre estos temas, ¿no? Sobre sus sueños, sus preocupaciones, ¿no? Y Nefi estuvo atento, ¿no? Y fíjense lo que dice el verso 17. Y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre, concernientes a las cosas que había visto en su visión, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios era el Mesías que había de venir. Y yo, Nefi, dice, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera, ¿no? De estas cosas por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en tiempos en el que se manifieste Él mismo a los hijos de los hombres. Muchas personas dicen, no, el Padre Celestial ya no, igual que Lamán y Lemuel, ¿no? A mí no me puede manifestar estas cosas, ¿no? Pero eso es falso, hermanos. Nefi dice, yo deseo ver por mí mismo, sentir por mí mismo, saber por mí mismo, ¿no? Viera, oyera y supiera de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste nuestro camino? ¿En qué consiste? Aquí podemos ver uno de los grandes atributos del Padre Celestial. El verso 18 dice, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿no? O sea, Dios no cambia, jamás va a cambiar. Sería tonto pensar que Dios cambia. Dios es inmutable. Las cosas que Él manifestó en el pasado a sus hijos, los puede manifestar a cualquiera de sus hijos, siempre y cuando nosotros tengamos el mismo deseo y la misma predisposición que tuvo Nefi para hacerlo, ¿no? Para buscarlo. Dios no cambia, Dios nos ofrece todas estas cosas. Yo tengo un testimonio de esta obra, mi testimonio y mi convicción del Señor son firmes, hermanos, ¿no? Y cuando yo estudio, cada vez que yo estudio este tema de la visión de Leí, ¿no? Procuro ver mi condición, ¿no? Y si tuviera que partir hoy día de esta vida, ver mi condición frente a Dios, ¿no? Saber si voy a ser aprobado o no. Eso no lo sabemos, ¿no? Pero podemos al menos saber que hay ciertas garantías para nuestra exaltación si nos esforzamos con todo nuestro corazón por seguir este sendero, ¿no? De que vamos a sufrir, sí, debemos estar prevenidos a que en cada paso de nuestra vida, cada paso que damos, siempre va a estar la niebla ahí, ¿no? La oposición, como algo necesario para nuestro progreso. Y yo les testifico, hermanos, de que Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos ama y nos invita a venir a participar, a aceptar su sacrificio para que nosotros podamos volver a su presencia y luchar firmemente, hermanos, por nuestras convicciones y por dar testimonio a otras personas de que esta es la iglesia de Jesucristo. Les comparto esto con amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.